Muy buenos días a quienes se integran a la sintonía de Mega Noticias. Ahora estamos con una cobertura especial tras la muerte del Papa Francisco. En este momento queremos compartir con ustedes la entrevista y agradecer a Pablo Cabrera, ex embajador en la Santa Sede entre los años 2006 y 2010. Pablo, ¿cómo le va? Buenos días. Las primeras reacciones en torno a la muerte del Papa Francisco en las últimas horas, en la madrugada. Buenos ¿Qué días. tal? Buenos días. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Sabrina. Estamos en duelo en la alegría de la resurrección. Creo que el hecho de que el Papa haya muerto justamente en lo que los italianos llaman la Pascuetta, que hoy día es un día que se celebra todavía un día después de la Pascua, haya vuelto, como muy bien dice el comunicado, a la casa del Señor, tiene un significado enorme para todos los católicos que aminora la pena en el espíritu de que se ha ido un líder de la Iglesia Católica. Y creo que un líder de la Iglesia Católica, no cualquiera, porque se trata de un pontífice que asumió el tiempo que le tocó vivir y el tiempo que le tocó estar al frente de la Iglesia Católica. Un tiempo de turbulencia, un tiempo de cambio, un tiempo de transformación en el mundo, no solo de una transformación que pegaba a los espíritus de los habitantes de la Tierra, sino que también una revolución tecnológica, cultural, que creo que situó a la Iglesia en una posición importante de darle voz a los más desposeídos. La Iglesia de salida, la Iglesia hacia las periferias, y no solo a las periferias físicas, sino que a las periferias existenciales. O sea, transmitir la necesidad de conocer a esas personas que tienen derecho a tener problemas y que Sí, participar esos problemas con la comunidad. es que justamente lo que usted estaba mencionando, o sea, al Papa Francisco le tocó asumir en un periodo sumamente complejo. Dimitió de manera sorpresiva el Papa Benedicto XVI. Estaba el escándalo de los abusos sexuales por parte de la Iglesia. Y también dentro de su periodo como Papa, también le tocó, por ejemplo, las guerras, la pandemia. Fue un episodio sumamente complejo y también el tener que adaptarse a las nuevas tecnologías. También fue el primer papa, por así decirlo, que también se involucró en las redes sociales. El primero fue Benedicto XVI, ¿no? Pero fue también un paso bien grande, bien gigante, el que tuvo que dar el Papa Francisco también en el cambio que existía con los papas que conocíamos anteriormente. Le tocó asumir varios desafíos. Mira, el primer desafío es que en la historia había una vez que había renunciado un papa, su Claro. predecesor renunció. Fue el primer papa latinoamericano, fue el primer papa jesuita. Acuérdense que los jesuitas tienen una Claro. particularidad que tienen un voto más, ¿no? El voto de la obediencia al papa, que tienen que asumir lo que el papa les diga y ellos en su espíritu, en su impronta, no está el hecho de ser ni siquiera obispo. Entonces, llegar a ser papa siendo jesuita, primero, el cambio cultural que se estaba viviendo en el mundo, la incorporación de las periferias y la incorporación de la iluminación de la cara oscura de la luna con el ingreso de China al escenario internacional, el reingreso de China, digamos. Acuérdese que este es el papa de los símbolos, un papa de símbolos muy impresionantes para el mundo. Fue el primer papa quizás que le habló al mundo directamente, no a través de la iglesia. Recuerde usted que todos los papas primero hablaban a través de la iglesia, a los católicos, al clero, y ahí para que ellos transmitieran el mensaje. Este papa fue directo, o sea, no tuvo la intermediación propiamente, sino que fue parte más de la grey, todos los católicos fueran practicantes o no. Fue un papa que su primera visita al extranjero, ni siquiera al extranjero, fue la visita a Lampedusa, a la isla donde estaba el tema de las migraciones que más se sentían con mayor fuerza. Y su último viaje fue a Mongolia, donde es un país de 5 millones de habitantes, donde hay 1.500 católicos. Ese símbolo le fue a hablar a los chinos y a los rusos que no les puede hablar en su país, con un símbolo enorme para lo que está sucediendo en el mundo hoy día, que donde en vez del desarme estamos en un proceso de rearme y donde en vez de la paz se habla del triunfo, entonces, o de la derrota. Creo que es un papa que salió a las periferias existenciales, como digo yo, y como decía él más bien. Y esas periferias existenciales significa
eh, poner sobre la mesa que el mundo, no solo las decisiones se toman en el centro, sino que hay que incorporar también a los desposeídos, a los más pobres, a los migrantes, los que sufren, no para que arreglen y tomen ellos las decisiones, sino que para que en conjunto sean oídos, se tomen las decisiones y vuelva al centro, a lo mejor donde es la organización y la autoridad y tome esas decisiones. Entonces creo que además de la reforma de la Iglesia en varios temas propiamente tal, él renovó la burocracia vaticana. Y al renovar la burocracia vaticana hizo una expresión muy concreta de lo que es la transparencia y la verificación de cara a la Grey y de cara al mundo, a la gente. Lo que le trajo muchos problemas. Le trajo muchos problemas al renovar la burocracia significa, entre otras cosas, quitarle el boato a su impronta como pontífice, sin quitarle la majestuosidad que tiene y el valor que tiene su mensaje. Creo que en un mundo donde se fue disminuyendo la cantidad de líderes espirituales, creo que él, si se puede decir así, con mucha pena en todo caso, pero detuvo la caída de la Iglesia. Y creo que en eso fue muy sabia la Iglesia en la elección del Papa Francisco. A algunos no les podrá gustar, pero cuando vendrá su estilo, no les gusta su estilo, que de vestimenta, de que no viva en el Palacio Apostólico, que vive en el Hotel Santa Marta, que era de adentro del Vaticano, que es bastante sencillo, daba muestras de que su actitud no era solo retórica, sino que era también práctica. Y tuvo muchas tomas de decisiones que no le gustaron a mucha gente. La Iglesia, es cierto que a lo mejor a alguno le hubiera gustado incluso que hubiera ido más rápido, porque la Iglesia es la que tiene que ir un poco a la velocidad del más lento del convoy, ¿no? Creo que si no va al más lento del convoy puede dar alguna idea, a lo mejor aumentar la velocidad del convoy, pero tiene que medir, ponderar muchas visiones, su historia, su filosofía, y hay que tener en cuenta que la Iglesia descansa en las Escrituras, en el Evangelio, no descansa en los hombres son los que implementan el tema de la Iglesia, y creo que eso lo transmitió muy bien y detuvo la caída, y hoy día, más bien con el nombramiento de una cantidad de obispos, antiguamente se llamaban los príncipes de la Iglesia, creo que a él tampoco le gustaba ese tipo de vocabulario. Entonces, creo que el nombramiento de los obispos, el nombramiento de cardenales, hizo una renovación bastante grande que al final tenía que ver con el bien común, que es justamente el bien común es un concepto de tremenda importancia, particularmente hoy día, que está en plena evolución, y tener un líder para ir marcando el rumbo de la Iglesia, una Iglesia que estaba un poco desordenada, una Iglesia que no tenía muy claro el horizonte por diferentes razones, lo dijo el Papa anterior cuando renunció. Y creo que este Papa latinoamericano, que a veces los latinoamericanos no lo asumimos tanto por la incredulidad que tuvimos que tuviera un Papa latinoamericano, creo que nos merece no solo la admiración hacia él, sino que nos merece que el momento mismo que se va, en el día casi terminando el momento, a las 24 horas de la resurrección, ya estaba en el día de la Pascua posteriormente, se va, creo que nos invita a reflexionar desde el mismo momento, con mayor profundidad, cuál fue el mensaje de su papá o qué es lo que nos deja esta iglesia de Pablo. salida. Sí, a usted le tocó ser embajador en la Santa Sede en la administración o en el pontificado del Papa Benedicto XVI, por lo tanto usted sabe mucho y conoció el Vaticano desde muy cerca. Estaba revisando y acordándome de parte de la historia de los 266 papas desde San Pedro en adelante, incluido el Papa Francisco. La Iglesia no ha estado exenta de momentos críticos como el que hemos descrito. Le tocó enfrentar al Papa Francisco en términos de los escándalos, sobre todo de los abusos en la Iglesia que marcaron su pontificado y desde Benedicto XVI precisamente, sino que también recordar los momentos más duros de la Iglesia en la historia, siglo XIII, después del Gran Cisma,
surgimiento de la iglesia protestante con Martín Lutero, aquella iglesia de la Santa Inquisición con características muy duras, muy lejanas al mensaje de Cristo, y un Papa Francisco que también ha tratado de renovar el mensaje de ese histórico Concilio Vaticano II, donde la iglesia tuvo un giro copernicano, por decirlo de alguna manera, de más cercanía con la gente, eliminando las misas en latín, volviendo la cara y el rostro de los sacerdotes a los feligreses. Antes la misa era mirando al altar. Es decir, el Papa Francisco trató de retomar también ese mensaje en momentos de crisis de una iglesia cercana, donde le pidió a los curas que no estuvieran con cara a vinagre, que estuvieran cerca de la gente. Un Papa que visitó las cárceles, les lavaba los pies en Semana Santa a la gente que estaba privada de libertad. O sea, un Papa que también ha liderado la Iglesia en otro momento de crisis como ha sido la tónica en su historia. Mire, usted hace un recorrido muy importante porque los pontífices siempre, de acuerdo a su personalidad y a los momentos, yo le dije al inicio que este Papa había asumido su tiempo de una manera muy impactante para todos, en lo que se refiere el coraje para hacer el cambio, para enfrentar las situaciones de angustia, de pobreza, de miseria. La Iglesia es una simbiosis entre la frustración humana y la misericordia divina. Y eso lo dijo un cardenal muy importante en el Concilio Vaticano II, que era Henri de Lubac, un cardenal francés, un teólogo de primera categoría, que muestra un poco cómo la Iglesia se tiene que acomodar o liderar en los momentos más difíciles de la historia universal. Y hay documentos que recogen esto, que son las encíclicas. Mire, he terminado recién un libro sobre una reflexión sobre la diplomacia, que espero que salga luego, donde hay un capítulo sobre, por supuesto, mi misión, porque no son memorias, pero es autobiográfica la reflexión, de mi pasada por la Santa Sede, por el Vaticano. Y tiene que ver justamente con el valor de las encíclicas y qué es lo que transmiten las encíclicas de propio de su tiempo y cómo son asimiladas sea por los católicos o sea por la población universal. Y creo que allí lo que usted está diciendo revela muy bien a este Papa como a otros. Por ejemplo, el Papa Juan XXIII con el Concilio Vaticano II, y acuérdese que el Concilio Vaticano II se hace cuando el mundo estaba en vilo, en un vilo quizás a lo mejor parecido al que estamos ahora, que era el tema de la crisis de los misiles, que afectaba a las dos grandes potencias de la Guerra Fría, que era la Unión Soviética y los Estados Unidos. Y justamente en esa época, el Papa, con Pacem in Terris, con la encíclica Pacem in Terris, yo los invito a leerla también ahora en un momento de reflexión de lo que es la historia de la Iglesia, tal como invito a leer Laudato Si, que creo que es una pieza que va a ser uno de los grandes acontecimientos de la historia cuando pensemos un poco en el pontificado de Francisco. Sí. Creo que ese tipo de situaciones nos llevan a pensar la importancia de la Iglesia y la importancia del mensaje espiritual, principalmente para los más desposeídos y los más de la periferia. Y creo que la Iglesia, cuando en la Segunda Guerra Mundial le preguntaron a un primer ministro francés, le dijo que había que tomar en cuenta, le dijo a Stalin, la opinión del Papa. Stalin le dijo, ¿y cuántas divisiones tiene el Papa? Y esa frase de cuántas divisiones tiene el Papa, que ha sido tan manida y tan utilizada por tanta gente, yo le digo que hoy día tiene mucho valor. La Iglesia tiene miles y miles de años, algunos dicen 5.000, otros 2.000, 1.000, qué sé yo, pero de acuerdo al calendario que utilicemos. Creo que la Iglesia, sin divisiones, está ahí, y creo que se ha debilitado en algunos momentos, se han remecido los muros del Vaticano, se han remecido los muros de la Santa Sede, algunos han caído incluso, pero está presente y está presente para poder guiar espiritualmente Pablo, en momentos de crisis.
Bueno, parte del sello del Papa Francisco y del espíritu, ¿verdad?, que marcó su pontificado, se ve reflejado también en cambios y reformas, una de ellas el año pasado, en 2024, en noviembre, cuando hizo modificaciones justamente al momento de la despedida de un papa, eh, simplificando el proceso, haciéndolo más sencillo. Son 9 días de velatorio, pero el cónclave demoraba 15 días en ser llamado. Ahora será aparentemente el día 10. Y un cónclave para elegir al nuevo papa que creo será bastante interesante en el sentido de que de los 138 cardenales que son menores de 80 años que participan en ese cónclave, 110 de los 138 fueron nombrados por el Papa Francisco, dentro de ellos de varios continentes. Y en ese sentido podría haber un cambio tal vez en la elección, una elección que rompe el Papa Francisco, donde los papas habían sido mayoritariamente europeos, si no todos, no recuerdo si eran todos o la mayoría, él siendo el primer papa sudamericano, pero que ahora a lo mejor tiene una línea marcada por el nuevo sínodo de la Iglesia que trató de dar el Papa en la nominación de la inmensa mayoría de los cardenales de los 138, 110, dentro de los cuales el cardenal Chomalí, el arzobispo de Santiago, va a ser uno de los que tiene voto en el cónclave, a diferencia de Celestino Babós, ex arzobispo de Santiago, que cumplió en abril de este año 80. Por lo tanto, quedaría fuera del cónclave, ¿no? Bueno, usted tocó varios puntos interesantes. Yo creo que, si quiere, le estaba hablando yo de los símbolos, Ajá. para poder, porque son muchas las cosas que concurren a esta figura, a este Papa y el momento que se vive. El Papa de la reforma de la burocracia vaticana tiene mucho que ver con el signo de los tiempos, y creo que el Papa lo transmitió en algún momento a propósito del símbolo, que es la COVID, la pandemia de la COVID del año COVID-19. Creo que en ese momento el Papa creo que hizo una declaración con un simbolismo tremendo, sentado solo en la Plaza San Pedro. Sí, Pablo, tenemos justamente esa fotografía. Qué bueno que usted hace alusión. Si está viendo la transmisión, la vamos a pedir para observar la pantalla completa, porque el Papa en esos momentos de total incertidumbre en el mundo hace una típica decisión personal de ir en contra de las recomendaciones y sale fuera de la basílica, en medio de la plaza de San Pedro vacía, a hacer una oración por el mundo en plena pandemia. Ahí tenemos imágenes de esos momentos que fueron muy sobrecogedores. Sí, ese impactante esa momento no imagen. lo digo solo yo, sino que creo que fue un momento de reflexión donde se sintió la soledad del ser Sí. humano, la soledad de la pandemia, la soledad y la indefensión, la inestabilidad y la incertidumbre. La fórmula de las 3 I's que nos está guiando y nos está como acompañando tanto tiempo y nos tiene tan desordenado al mundo con las 3 I's. El Papa encontró ese minuto y creo que entendió bien y lo que significa el cambio, lo que significa estar frente a esta situación, y cambió muchas cosas también en la conducta del Vaticano. Con respecto al nombramiento incluso dijo que lo enterraran en Santa María Mayor, en la Santa María Mayor, que es una de las 5 basílicas de Roma, y creo que tiene también un mensaje enorme de que un papa que no viene del corazón de lo que era la tradición de la curia, sino que venía de la curia de afuera, cuando dijo vengo del sur de América Latina, el primer día que asumió. Pero siguiendo con eso, creo también que empezar a pensar en que la sucesión del Papa, del Pontífice, está más o menos en los estándares o en los lineamientos de lo que son las sucesiones de los grupos regionales de Naciones Unidas, una cosa, está totalmente equivocado. También pensar que el Papa va a ser solamente la línea o el pensamiento personal del Papa Francisco, también. Creo que la Iglesia tiene una tradición enorme, pondera mucho las cosas, tiene un senado técnico que son las academias de ciencias que son las ciencias sociales y las ciencias,
que funcionan adentro del Vaticano, la Casina Pío IV, que era la residencia antigua de los papas dentro del Vaticano, donde hay personajes que están trabajando todos los temas del futuro y también mezclándolos, combinándolos con los del pasado, con las necesidades de la iglesia, donde no solo hay católicos, hay de todas las religiones. Creo que este Papa le dio importancia al diálogo interreligioso, viajó a Irak, se preocupó de la paz en Sudán, como le dije, viajó a Mongolia, también estuvo en China, o sea, conversando con los chinos, viajó a un país, hizo un trabajo enorme con los chinos de acercar a la iglesia patriótica en una cosa inédita en lo que se refiere al nombramiento de los obispos. Creo que este Papa, en lo que refiere a su sucesión, puede ser cualquiera de los 120 que participan sean 110 nombrados por él, pero que van a estar inspirados, ojalá y seguro, por la providencia divina y el Espíritu Santo, supongo, con el objeto de ver cuál es la mejor figura que puede guiar a la iglesia en la etapa post-Francisco. Una iglesia serena, una iglesia que va a necesitar asumir y asimilar los cambios de Francisco. Creo que ahí hay un tema muy importante a lo que usted dice. O sea, la simplificación de los ritos no significa la desaparición de los ritos, y el Papa fue muy categórico en hablar de la cultura de la esperanza, de los sacerdotes de la iglesia de salir a las periferias, de tener la aurora oveja, de tener mezclarse con el pueblo, no estar de la distancia, tomando y mirando y recibiendo información. Y creo que por ahí, en la iglesia chilena, creo que hemos visto un cambio importante a través del arzobispo Chomalí, que es el hombre oportuno para el momento oportuno, the right man for the right moment, claro. El correcto para el momento. ¿Pablo? Creo que estamos en ese momento muy identificados con lo que era la iglesia de Roma. Sí, es que ahí tú bien lo estabas mencionando, ¿no? Y Gonzalo también. Este Papa se caracteriza por dejar de lado los lujos, priorizar la austeridad, entre otras cosas. ¿Tú crees que esas características, porque también pasa mucho que muchas personas, bueno, ven el Vaticano, por ejemplo, el oro, las riquezas que hay también, y eso a veces hace que la gente también se aleje un poco, ¿no? ¿Crees que este señal de austeridad que da el Papa Francisco, de dejar los lujos de lado, también ayuda a generar más cercanía con la ciudadanía, volver a acercar un poco a la gente a la religión? Bueno, la participación, la empatía, la sencillez, claro. Eso no significa dejar de lado también la historia de la iglesia. No, claro. Creo que la historia de la iglesia, el boato, es una cosa y la majestuosidad de lo que es la iglesia es otra. Yo creo que Roma, por ejemplo, para separarla del Vaticano en este caso, Roma es un museo al aire libre. Entonces, estar viendo la belleza y creo que en el Vaticano, ir a la Capilla Sixtina o al Museo Vaticano es sentirse parte de la historia y asimilar lo que es la tradición y cómo son las obras de arte maravillosas que nos pueden inspirar a nosotros, claro. Y lo que fue un nuevo renacimiento, quizás, que es lo que aspiramos todos, que lleguemos después de toda esta revolución tecnológica a crear una suerte de nuevo renacimiento que yo me imagino, sin ninguna pretensión decirlo, creo que era lo que estaba detrás de los mensajes del Papa y de los mensajes de la Iglesia moderna. Sí, creo que el Papa entendió bien lo que es la empatía, lo que es la cercanía. Acuérdese que el primer viaje a Sudamérica fue a Brasil, inmediatamente recién destronizado como Papa, y al encontrarse con la juventud. Y les dijo, no tengan miedo, salgan y encuéntrense con ustedes mismos, pero salgan a buscar a la explanada de las ideas, a asimilar esas ideas. Yo creo que el Papa se dio cuenta mucho que la Iglesia, igual que otras instituciones, tenían una tendencia a quedarse en la zona de confort, la zona más fácil. Y la zona de confort, lo que usted expresa a través de los palacios, a través del boato, etc. Sí, yo creo que ese tema ha sido tratado por la Iglesia, ha sido muy discutido, tal como dijo Gonzalo, el tema del latín, donde él no tuvo mucho miedo en irlo cortando, porque había como una suerte de desafío de mostrarle al mundo por algunos que habían dos iglesias, habían dos tendencias. O sea, tendencia hay siempre, pero el Papa es la unidad. Y esa unidad, y con empatía, con sencillez,
creo que es lo que nos corresponde. Estamos en un mundo lleno de parafernalia, lleno de ideas y de ofertas que todos los días, y son ofertas de diferente tipo, incluso que llegan a lo íntimo de cada persona. Y creo que ahí es donde está el valor de la iglesia, llegar al íntimo de cada persona y que cada persona atice su intimidad con el objeto de buscar el bien, no solo la mezquindad propia o no solo el egoísmo en un mundo digital, hay mucha tendencia al egoísmo, la pantalla también nos separa un poco en la emotividad, en el trato, y yo creo que justamente lo que hay que hacer es saber preguntar, saber conversar, saber llegar al otro, saber transmitir de lo íntimo y saber transmitir los problemas y compartirlos. Sí. Y creo que por ahí está el valor de la iglesia, que yo creo que ha recuperado una impronta la iglesia. La iglesia estuvo muy silenciosa, muy golpeada, ha estado golpeada por diferentes temas, pero el tema de los abusos de los jóvenes, el clericalismo, también tenemos mucha culpa nosotros, los fieles, de que la importancia que le dimos a los sacerdotes, endiosamos a algunos y vamos llegando a las miserias humanas, como le decía yo, la frustración humana, la miseria humana, con la majestuosidad o la divina, que creo que la misericordia divina, que creo que al final del día es la que nos une a través de la sencillez, a través del diálogo, a través de la paz, a través de la justicia. Entonces, creo que los valores intrínsecos en lo que representa propiamente la Iglesia hoy día, no solo para los católicos, sino como reserva moral para los más desposeídos, los desamparados, los enfermos, los que están en guerra, creo que es muy importante. Y nosotros, cada uno de nosotros podemos contribuir a eso. Así que yo le agradezco que también por la experiencia que me da haber estado 4 años trabajando en el día a día en el Vaticano y conocer las vicisitudes de la Iglesia, no solo participando en ceremonias, sino que a veces le preguntan a uno, ¿qué es lo que hace un embajador del Vaticano? ¿Qué es lo que hace un embajador de la Santa Sede? Bueno, puede no hacer nada como en cualquier parte, pero obviamente hay que entender cuál es el mensaje, cuál es la vocación de la Iglesia por la paz, por la seguridad, por la tranquilidad, etcétera, en un mundo lleno de desafíos, en un mundo de guerras. Tenemos una guerra en el centro de Europa y el Papa ayer, esas cosas que se dan, recibió al vicepresidente de los Estados Unidos, a lo mejor lo saludó lo miró, le dijo un par de cosas, Vance. pero creo que esto ojalá Fue le su haya tocado. última reunión oficial, ¿no? Con un líder, el vicepresidente de Estados Unidos, Pablo. Estamos hablando con Pablo Cabrera, estamos en vivo en Mega Noticias ahora, ex embajador en la Santa Sede. Pablo, el Papa Francisco ha sido caracterizado para algunos como un hombre que hizo todo lo posible por construir una iglesia más cercana, pero también menos condenadora. Él abrió sus brazos para recibir de mejor forma al mundo homosexual, permitiéndoles algún grado de unión. El Papa Francisco logró incorporar en algunos puestos relevantes a las mujeres. Fueron cosas que por muchos años y desde el principio de la Iglesia fueron bastante resistidas por el esquema rígido, ¿no?, de la Iglesia católica. Y un papa, como nos dijo tempranito, conversamos con el arzobispo Fernando Chomalí, un papa que murió con las botas puestas, más allá de ser o no ser creyente o miembro del mundo católico. Yo creo que pocos pueden desmentir que haber estado hasta ayer haciendo tremendos esfuerzos en Pascua de Resurrección por estar en las actividades, habla de un papa que dio testimonio en vida hasta el último momento. Por supuesto, yo creo que todos los papas dan testimonio en vida. Ser papa debe ser una tarea, imagínense lo que significa que a uno lo elijan papa, lo que significa. Bueno, hubo papas en la historia que fueron bastante macabros, sí. Por supuesto, la historia, como le dije, la frustración humana está también en la iglesia, no, Sí. no es una institución que la conforman hombres, pero que se descansa en la escritura. Y eso es muy importante a la hora de poder aproximarse a la iglesia. Por eso hay un dicho que se dice Roma veduta, fede perduta. Cuando la iglesia estaba viviendo estos temas de los abusos en diferentes partes del mundo, se recordó eso, quien ve a Roma pierde la fe. Y a algunos nos pasa distinto, aumenta la fe, porque se ve verdaderamente dónde está el sentido, el nervio de la iglesia para poder, no solo con los católicos trabajar, sino que trabajar con todo el mundo. Y creo que por ahí,
como dicen ustedes, creo que este Papa dio testimonio de su tiempo, dio testimonio respetuoso. A lo mejor tenía su carácter, es una persona humana, ¿no? Se puede haber salido de sus casillas, pero es un Papa que mostró que era capaz de recibir, que era capaz de perdonar. Lo trataron de comunista, no volvió a su país, que es otra de las preguntas que quedan, ¿por qué no volvió? Hay respuestas que se pueden encontrar en actitudes de otros papas. El Papa Francisco era un gran admirador del Papa Pablo VI, y el Papa Pablo VI era en otros tiempos, estoy hablando, ¿no? El Papa Pablo VI, que fue arzobispo de Milán, nunca volvió a Milán siendo papa. Hay hechos así que a veces marcan la tendencia de los papas que quieren marcar su impronta, y a lo mejor estuvo muy involucrado en Argentina. A lo mejor su visita a Argentina iba a resucitar viejos fantasmas sobre su actitud cuando era principal de los jesuitas. Vivió momentos de mucha tensión en los momentos de la dictadura en Argentina. Tuvo muchas intervenciones. El cardenal Privado de Buenos Aires tiene también a veces muy interpretado sus intervenciones, su homilía a veces como muy políticas, etcétera. A lo mejor él quiso evitar justamente eso, no sé, pero puede haber sido, por lo menos se interpretaba eso y se lo interpretan varios. Entonces, el tema de los problemas que enfrenta el Papa y cómo los enfrenta, creo que están en la historia también del papado y de este Papa, muy particularmente. Creo que empezar a pensar hoy día va a haber un periodo más corto de lo que era antes, como dijo Gonzalo, de lo que es el cierre del Calmalengo, cuando sella la habitación donde va a quedar el Papa, el símbolo de sacarle el anillo, el símbolo del poder del Vaticano. Después vienen las exequias, etcétera, ahora con un cambio y con una manera mucho menos impresionante para hacerlo, una cosa más sencilla. Creo que también puede marcar la tendencia de quién va a ser el nuevo Papa. No veo yo en estas tendencias un cambio brutal que haya de significación, que pueda decir, nos liberamos del Papa Francisco y vamos a traer un Papa más conservador, o un Papa de esta naturaleza o de estas características. Eso mismo te quería preguntar, Pablo. ¿Cómo ves el escenario? Sí. Mire, por eso, yo creo que también este Papa marcó con eso. Creo que el cambio es tan copernicano, como dijeron ustedes, es tan copernicano no solo en la manera de aproximarse, sino que en la manera de actuar, sino que en la manera de comunicarse. Las instituciones intermediarias, tradicionales, llámese la iglesia, llámese la familia, llámese la academia, el parlamento, han perdido mucho su fuerza de intermediación con la sociedad. La revolución tecnológica hace que la comunicación sea directa. Entonces muchas veces no hay tiempo para la reflexión, para la ponderación, para actuar con emotividad y no con la serenidad o con la pausa que requiere una reflexión, el mejor discernimiento, ¿no? Entonces, la tendencia en la iglesia para eso, creo que eso se fue llenando con el nombramiento de los nuevos cardenales, de los nuevos obispos. Ayer, justamente con la visita del vicepresidente de los Estados Unidos, y buscando algunos antecedentes sobre la visitas al Vaticano, me encontré con un documento de un diario nacional en el año 90, cuando venía el cambio de dictadura a democracia aquí, que decía qué es lo que nos deparará la iglesia chilena del año 90 en adelante. Y a veces es bueno leer esas cosas. Y vi cuál era la composición del clero chileno en ese minuto, y ver cuál es la composición del clero chileno hoy día de acuerdo a las características de los obispos después de haber empezado a vivir con mayor fuerza, como decía el Papa Francisco, el Concilio Vaticano II, con algún atraso en algunas partes. Entonces nosotros hemos vivido una fuerte transformación en la Iglesia Nacional con un drama importante que ha afectado al Colegio Episcopal chileno y en plena reflexión. Por eso decía que tal como a nosotros nos llegó la suerte de tener al cardenal Chomalí, que tampoco lo tenemos que endiosar, sino que lo tenemos que poner en su justa dimensión de ser el hombre que reúne las características y que el Papa creyó para los chilenos, y que le está sacando voz de nuevo a la Iglesia en Chile, que la están oyendo a la voz, y creo que ese es un hecho de la causa muy importante para tomar en cuenta. Creo que también para la sucesión de Francisco hay que tomarlo en cuenta. A lo mejor, a contrario de lo que dijo a lo contrario de lo que dijo ustedes,
A lo mejor el Papa justamente, el nuevo puede ser europeo, porque hace tiempo que no tenemos, o italiano, quise decir, hace tiempo que no tenemos un Papa italiano. O sea, las posibilidades están abiertas porque él dentro de los 110 nombró bastantes italianos también. Sí, y la tendencia ha sido que todas las listas de los denominados papables no se aplica. O sea, al final siempre surge Claro. en general un nuevo papa que no está dentro de los que muchos Entra de creen. Papa y Eso sale habría pasado con el Papa obispo, Francisco, de y hecho. sale de cardenal. Exacto. Entra de Papa y sale de cardenal. Exactamente. Lo que quería contarles es que a esta hora, despejando las dudas iniciales de qué es lo que viene en los próximos minutos y días, la Iglesia Vaticana ha comunicado que el cuerpo del Papa Francisco, que yace a esta hora en Santa Marta, será trasladado a primera hora del miércoles a la Basílica de San Pedro para que la gente lo pueda ir a despedir, pese a que a esta hora la Plaza de San Pedro está ya repleta de personas, cuando allá en Roma son más o menos pasada la 1 de la tarde. Ahí tenemos la imagen en vivo. Usted recordaba las situaciones que han marcado al Papa Francisco, y una de ellas, que fue incluso recordada por él, fue su paso por Chile, particularmente su paso por el norte de Chile, en la antesala de la misa que se celebró en Iquique. El Papa fue consultado por una colega en ese minuto de la radio Bio Bio y le pregunta por el encubrimiento de Monseñor Barros, arzobispo de Valdivia, ante el caso Caradima. Y el Papa reaccionó de manera muy molesta y señaló básicamente que él no tenía antecedentes para afirmar aquello. Por lo tanto, hasta ese minuto esto era una mentira. Eso generó una gran decepción. Luego el Papa llega a Roma y recuerda, aparentemente en el viaje reflexionó, y llega y él recuerda que tras la pregunta de la prensa, a quien agradeció, él iba a tomar otro curso, iba a investigar todo esto y manda al sacerdote Chicluna a Chile para encabezar las indagatorias. O sea, fue un momento bien especial de la preocupación del Papa por los abusos en la Iglesia. Por supuesto, mire, qué buena pregunta, porque el tema de los abusos y ese tema, obviamente que estaba en pleno desarrollo a la par de lo que sucedió con Maciel en México, el caso Maciel, cuando yo era el embajador en Roma. Y obviamente que dentro de las respuestas que yo puedo dar a la misma pregunta que me hice yo, que hace mucha gente, se pregunta qué es lo que hace un embajador en el Vaticano. Bueno, una de las tareas era que por lo menos implementamos nosotros en la embajada, fue justamente interiorizarnos bien de cuáles eran los problemas y de la repercusión que tenía dentro de los recovecos y los intríngulis del Vaticano esta situación. Cómo se maneja las cuotas de poder, cómo se llega al Papa, porque el Papa puede estar informado de todo, pero hay muchas cosas que a lo mejor no llegan. Cuál es la función de los dicasterios, que son los equivalentes a los ministerios vaticanos. Y era tan enredado todo esto que el Papa Benedicto hizo una reforma muy grande de cómo simplificar el procedimiento para al final identificar a los culpables y castigarlos. Creo que antes era imposible porque había que pasar por una línea de 10 dicasterios para poder configurar un delito en algún actor de esta naturaleza. Y el Papa lo simplificó. Entonces, entender un poco eso y los momentos que vive y cómo se toman las decisiones, creo que es tremendamente importante. Y cuando usted dice ahora que va a estar expuesto hay que pensar qué es lo que está pasando adentro ahora. En este momento, que también ha tenido mucha discusión. Acuérdese cuando muere Juan Pablo I, unas grandes teorías conspirativas, etcétera, o cuando muere el propio Juan Pablo II, hay algunas teorías al respecto con quiénes estaban en la pieza, quiénes no estaban en la pieza. Creo que estas cosas se han ido aclarando. Y creo que el Papa Benedicto I y el Papa Francisco después han puesto la transparencia muy grande en simplificar los procedimientos. En este momento, seguramente, cuando ya esa noticia que usted la da
significa que ya se selló el lugar donde estaba muerto el Papa, se selló, ya el Camarlengo tomó en posición de lo que le corresponde hacer en la sede vacante, y ya se ha decidido dónde va a ir, a la Plaza San Pedro. Antes se oraba mucho, la gente hoy día tiene otro tipo de comunicaciones. Le voy a contar una anécdota que está establecida, recordada ahí. Cuando el Papa Juan XXIII estaba agonizando, se sentía mucho rumor en la Plaza de San Pedro. Entonces los ayudantes del Papa le dicen, entonces le dice, Santo Padre, hay mucho rumor afuera, mucho ruido, le molesta el ruido. ¿Y cómo no va a haber ruido si se está muriendo el Papa? Entonces, esto se lo cuento porque obviamente esto de la vida cotidiana en el Palacio Apostólico existe también. Hay mucha gente que a veces tiene los mitos de que es otro tipo de situación, otro tipo de discusión. Entonces, todos los temas tienen relación con la educación católica, tienen relación con, a veces, entre comillas, la intromisión de la Iglesia en asuntos internos de los estados. Ahí hay un tema súper interesante. Nosotros los chilenos, por ejemplo, no tenemos concordato. Y concordato significa un tratado que tiene el Vaticano con muchos países, en los cuales hay procedimientos de consulta entre el Vaticano y el Estado para nombrar a los obispos. Porque en lo que se refiere también a la Iglesia como sujeto jurídico, de derecho en la sociedad, lo que significa la actuación de la nunciatura, que para muchos el nuncio es un embajador, pero siempre usted habrá oído algunas voces que dicen que tiene que opinar el nuncio en lo que se refiere al desarrollo de la Iglesia Nacional. Entonces, la figura del Papa tiene que ser una figura muy imponente, muy respetada, de gran respaldo moral, con el objeto de que este tipo de situaciones también sean asimiladas por la población. Y a lo que usted preguntaba, justamente, hay un tema de pedagogía también que se hace a través del púlpito, que estuvo muy puesto a prueba y con un signo de interrogación enorme en lo que se refiere a la Iglesia en Chile, y también a la Iglesia en México y a la Iglesia en muchos países, en Estados Unidos sobre todo. Entonces, creo que estamos en un momento donde el Papa Francisco tomó muchas determinaciones, trató de enmendar el rumbo de la Iglesia, como yo me atrevo a decir, creo que detuvo la caída de la Iglesia, creo que ese es un hecho de la causa tremendamente importante, y que hoy día el desafío quizás, y no me gusta especular sobre eso, es quién va a conducir la Iglesia, y creo que va a ser sabia lo suficiente como para elegir a una persona no igual al Papa Francisco, nunca eligen a nadie igual, pero una persona que comulgue con los postulados de la Iglesia de cara a estos tiempos, en lo que es su rol como conductora de lo espiritual, un poder moral, espiritual en un mundo muy desordenado. Y vuelvo a que seguramente ayer, con esa deficiencia física que estaba el Papa, haber querido recibir simbólicamente, este Papa era muy de símbolo, al vicepresidente de los Estados Unidos, en un momento que el vicepresidente de los Estados Unidos, más que los aranceles, representa la revolución cultural que está sucediendo en el mundo. Hay que leer lo que ha dicho el vicepresidente de los Estados Unidos en su viaje a Francia, en su viaje a Alemania, y ahora en su viaje a Italia, y ahora va hacia el oriente, a la India. Entonces creo que a lo mejor una palabra, una mirada o un gesto del Papa sobre el tema de la paz, creo que vale más que 100 reuniones. Sí. Entonces estoy seguro que tiene que haber inspirado, y creo que Vance, en su espíritu de hoy día, de la mañana, un católico que entró a la Iglesia, o sea que se acogió y adhirió a la Iglesia católica por conversión, creo que hoy día debe tener en su corazón, seguramente y en su mente, ojalá en conjunto las dos cosas, una reflexión profunda sobre cuál es el rol que él está jugando en lo que se refiere al ejercicio del poder de cara a la situación mundial de crisis y de inestabilidad, indefensión
e incertidumbre que estamos Y viviendo. de una u otra manera fue el último que estuvo con el Papa Francisco en términos de autoridades internacionales. Pablo Cabrera, ex embajador chileno en la Santa Sede. Como siempre, muchísimas gracias por estar en Mega Noticias para comentar y entender la relevancia del papado de Francisco y lo que se viene en los próximos días. Gracias, Pablo. Muy buenos días. Gracias a Gracias, ustedes, Gonzalo, Pablo. Sabrina, muchas gracias. Gusto saludarlos. Encantado a su disposición. Muchas gracias. Que esté muy bien. Último minuto.